Y hoy en nuestra entrevista central nos vamos al litoral norte, como decimos cuando presentamos el tiempo, porque vamos a estar conversando a partir de este momento con Emily Baldassari, ingeniera agrónoma, egresada de la UDELAR, con maestría de género y cambio climático, en curso actualmente en Flaxo, especialista en gestión, seguimiento y evaluación de programas y proyectos para el desarrollo rural sustentable de comunidades vulnerables en ámbitos rurales de América Latina y el Caribe a partir del desarrollo de sistemas agroalimentarios inclusivos y sostenibles. Tiene una amplia experiencia en la coordinación de equipos interdisciplinarios y el abordaje integral de problemáticas territoriales. Es experta en género desde un enfoque intersectorial y transformador, especialmente a nivel de organizaciones de productores y productoras. Esto es parte apenas de la presentación que podríamos hacer de Emily Baldassari, que vive en Villa Constitución, en Salto, y es candidata para integrar el Consejo Municipal. Emily, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Info 24. Muy buenos días para ti, Álvaro, para todo el equipo de la radio y sin duda que para todos los ciudadanos que hoy están escuchándonos. ¿Cómo está tú estás en Villa Constitución hoy? ¿Te encontramos allí? En Villa Constitución, departamento de Salto, con una noche lluviosa, pero hoy ya me parece que se retiró el agua. Ajá. ¿Y de temperatura? Y de temperatura, 27, 28 grados como máximo vamos a tener hoy. Ya hace calor acá. Bueno, ¿y está calurosa también la campaña para el próximo domingo o tibia? No, yo creo que está muy calurosa porque esta última semana han aparecido, digamos, como información relacionada a diferentes encuestadoras que de alguna manera están posicionando a la coalición republicana algunos puntos por encima de las tres propuestas que tiene nuestra fuerza política Frente Amplio. Uh-huh. Y esto hace que, bueno, de alguna manera en estos últimos días haya que, digamos, tomar algunas acciones que tienen que ver con redoblar algunos últimos esfuerzos para llegar al domingo 11 de mayo. Uh-huh. En lo global, en lo departamental, ¿cómo ves al Frente Amplio después de estas administraciones que ha tenido? ¿Tiene chances de estar en el sillón de gobierno departamental? Bueno, yo creo que todo tiene que ver con estas dos administraciones anteriores que hemos tenido en el departamento. En este sentido, creo que ha habido una crítica importante, sobre todo a algunas prácticas desde la Intendencia y desde sus autoridades, equipos de trabajo, de gestión, de gobierno, que de alguna manera hicieron que la fuerza política en Salto tuviera que buscar una alternativa, digamos, y posicionarse en un lugar diferente, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo solicitar, trabajar, bregar por un cambio dentro de la casa, por un cambio que tiene que ver con mayores transparencias, y bueno, es así que aparece un espacio, el espacio Raíces, y que finalmente termina siendo candidato por este espacio el maestro Ramón Fonticiella, que además ya ocupó, digamos, ¿no? La intendencia entre el 2005 y el 2010. Pero creo que realmente es el resultado de un proceso de dos administraciones que vienen dejando algunas cuestiones como muy en crítica, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso puede hacer peligrar el mantener el gobierno departamental? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en estos últimos días, aún a nivel de localidades tan pequeñitas como esta que yo vivo, donde llegamos apenas a 3.000 habitantes, la gente está muy entusiasmada con algunas candidaturas locales, pero siempre tratando de buscar un cambio a nivel de la candidatura departamental, ¿no? Entonces eso da cuenta de que la gente en algún momento dijo, esto no lo quiero más, y bueno, está tratando de buscar un cambio. Ahora, no nos olvidemos que del otro lado, en la otra vereda, también
está la fuerza opositora, digamos, ¿no? Al Frente Amplio, que también en estos momentos y frente a estos antecedentes genera, digamos, como brechas que seguramente sean negativas para nosotros, aún teniendo un candidato como es el señor Albizu, que también tuvo, digamos, sus problemas frente a la administración de la Comisión Técnico Mixto de Salto Grande. ¿Por eso fue el expresidente a darle su apoyo el fin de semana? Exactamente. Yo creo que sí, que claramente tuvimos la presencia del expresidente en apoyo al señor Albizu, porque fue, bueno, en su propia administración retirado del lugar y hubo que, de alguna manera, levantar, digamos, como todos esos antecedentes para posicionarlo mejor. Igualmente, creo que en el departamento existen datos, existen realidades que nos juegan en contra, ¿no? Una de ellas ha sido, por ejemplo, el manejo de los recursos humanos en la Intendencia, pero también el abandono de la infraestructura de la ciudad, veredas, caminos, vertedero municipal, para lo rural, caminería rural, para nuestros centros termales, un ambiente de mucho descuido, digamos, ¿no? De estos centros, más allá de las situaciones que nos planteó la pandemia por la COVID-19, en donde todos entendemos, digamos, que hubo ahí un momento muy difícil y, como siempre, las coyunturas de los países con los cuales tenemos límite, ¿no? Natural, que es Argentina y un poco más arriba, pero bueno, bastante cerca de Salto, con el Brasil. Claro. Igualmente se genera, digamos, como una situación de abandono que uno mira y dice, ¿cómo puede ser que dos centros termales realmente muy lindos, muy hermosos, estén en esta situación? Claro, casi abandonados algunos de ellos. Casi abandonados algunos de ellos, exactamente. Con poca frecuencia incluso en Daymán, en la semana de tener abierto el Parque Termal Daymán. Entonces, también ahí han habido algunas inversiones que tuvieron que ver con una mini terminal, que en algún momento fue, digamos, un boom, ¿no? Para la localidad, para Salto, para la gente que venía a visitarnos, que se tenía que bajar ahí en la puerta del parque para vacacionar. Bueno, todo eso hoy uno lo mira y tiene, no me gusta utilizar esta palabra, pero es como una desidia, ¿no? Claro. Con respecto a lo que puede ser. ¿Y la figura de Fonticiella no ayuda a generar expectativa en la gente? Porque digo, ya fue intendente, creo que había tenido yo lo conocí incluso haciendo algunas notas allí en una radio de Salto que ya no está más, radio turística, creo que ya no existe. Sí. Y yo veía en esas recorridas que hacíamos en ese momento, cuando él era intendente, que tenía un arraigo en la población, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la elección del candidato, digamos, en el espacio Raíces, donde estamos otros espacios haciendo parte, digamos, como de esta propuesta, ha sido la mejor, porque sobre todo se tiene el antecedente de su primera administración. Claro. Y porque de alguna manera es un candidato que es muy querido entre la gente y que tuvo algunos sucesos, algunas obras, algunos procesos muy puntuales y muy reconocidos, que podemos decir, bueno, pero esto se hizo y quedó así, ¿no? Al momento de salir Ramón de la administración. E incluso hay un tema que está relacionado con el presupuesto, ¿no? Y que siempre lo traemos, digamos, a colación, que fue cuando se termina la administración de Fonticiella, hubo un superávit en la Intendencia que se le entregó al nuevo gobierno, que en aquel momento fue asumido por el señor Coutinho, que bueno, que después eso prácticamente se terminó, claro. Desapareció, y ahí empezamos en un déficit muy importante a nivel de nuestra intendencia departamental. Ahora, yo creo que Ramón ha venido
como para generarle, digamos, una imagen del lugar en el que estamos, ha venido subiendo, digamos, ¿no? Ujú. Y últimamente ha venido subiendo bastante, y eso a veces uno lo puede palpar y lo puede, digamos, como leer, sobre todo cuando empiezan a haber algunas críticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, es como, bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Ujú. Frase que no está en el Quijote, pero que la asumimos como tal. Exactamente. Emily, hay algunos aspectos, tú nos compartías hace unos cuantos días ya un Sí. video tuyo de presentación, y allí ponías algunos temas que me parecían muy, muy importantes, porque tú hablas de exclusión, de pobreza. ¿Te referís a Villa Constitución concretamente o a Salto en general? Me refiero a Salto en general. Uh-huh. Mi localidad, como es muy pequeña, muchas veces estas realidades golpean más, digamos, el ojo, ¿no? Uh-huh. Pero Salto es un departamento que ha tenido una generación, digamos, de algunos barrios formalizados y no formalizados, que, digamos, están en un nivel de carencias importante, ¿no? Uh-huh. Y todo esto ha venido llevando a un deterioro de nuestro tejido social importante, ¿no? Y eso lo vemos a nivel, digamos, como de los niveles de inseguridad, pero también de algunos otros delitos, de violencias basadas en el género, Uh-huh. pero bueno, algunas cuestiones, digamos, que hacen ver que Salto ha venido teniendo ese deterioro. Uh-huh. Cuando hablamos de localidades Tú hablabas de pequeñitas, pérdida de valores también. yo hablaba de pérdida de valores porque pareciera como que la globalización nos pasó por arriba, ¿no? Y un departamento en donde hemos tenido la generación enorme de cultura a través de algunos artistas, uno se pregunta cómo pudimos llegar, digamos, ¿no? A Uh-huh. esto. En localidades muy pequeñitas, iba a decir, como las nuestras, esto es mucho más grande en la percepción que uno puede tener, ¿no? Uh-huh. Pero ahí yo lo que hacía hincapié en ese videíto es ¿por qué a uno le duele la pobreza y la exclusión? Porque también puede ser solucionable y solucionable en el corto plazo. Porque si tenemos todavía personas donde viven sin electricidad, sin una calle, sin agua potable, como todavía existe Uh-huh. algún barrio acá, sin red de saneamiento, están totalmente excluidos, ¿no? Más allá, digamos, de que estamos a pocas cuadras y de que, bueno, pareciera que no, realmente son niveles de exclusión bien importantes, porque la niña que se desarrolla en esos ámbitos, seguramente tenga muy hipotecado parte de su futuro. Y eso duele. En pleno siglo XXI, con 20 años de administración del Frente Amplio en nuestra localidad en particular, digamos, y con todos también los antecedentes a nivel de gobierno nacional que tenemos, ¿no? Uh-huh. Aún tenemos cosas por hacer. En caso que tú alcances el municipio, que puedas gobernar, digamos, esa zona, ¿te planteas dos escenarios distintos para hacerlo y poder cumplir con esas metas que tú planteas en caso de que el gobierno departamental sea del Frente Amplio o de la oposición? Es absolutamente diferente la situación, sí. Yo percibo, pero además observo algunas cuestiones y las analizo. Van a ser dos administraciones bien diferentes, sobre todo por el nivel de práctica que se viene teniendo, digamos, desde siempre, desde las dos fuerzas políticas, digamos. Pero que bueno, que también uno pensando, ¿no? Bueno, voy a tener mucha dificultad si estoy con un gobierno departamental de coalición, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las alternativas, no? Y acá hay una cuestión que yo he puesto, digamos, sobre la mesa mucho,
es que el gobierno nacional es nuestro. Y que, bueno, alguna experiencia como la que yo he podido tener a lo largo de estos años también permitiría generar un salto más directo al gobierno nacional y a toda la interinstitucionalidad que vamos a necesitar. Esto sabemos que tiene, digamos, como sus límites, ¿no? Porque el dueño de casa es el gobierno departamental y eso lo respetamos a rajatabla. Pero me parece que puede haber ahí un enganche que puede ser, ¿no?, como la bajada de toda la batería de política pública, un poco más directo a través como del buen relacionamiento que podamos encontrar con el gobierno nacional. Y después hay otra cosa que yo observo, Álvaro, y es que muchas veces no es un problema de recursos, porque recursos en el mundo hay girando a montones, que muchas veces lo que no tenemos son las capacidades como de pescarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medio ambiente hay que ver qué es lo que hay alrededor ofreciéndose para el cuidado de eso. Te iba a preguntar eso, porque tú ponías el énfasis también en el tema de los recursos naturales. Exacto. Nosotros estamos en un área lamentablemente contaminada. No tenemos estudios que nos permitan... Tenemos algunos estudios, salió ahora un estudio de peces de agua dulce, que lo hizo la Universidad de la República, donde dice que las bogas, los sábalos y los dorados se han encontrado mucho residuo de plaguicidas en su carne, digamos, ¿no? Esto es muy nuevo, es del verano pasado. Son peces de escama que habitan, digamos, más en la superficie. Pareciera que todavía los pescados como de cuero, que habitan más el fondo de nuestros recursos acuáticos, están un poco más protegidos. Pero bueno, el tema es, si yo me paro en Villa Constitución y veo la superficie protegida que tengo de invernáculos, si veo las plantaciones de frutales que tengo donde fue el espinillar, y si miro alguna otra producción, con un manejo de un paquete convencional de medidas fuertemente cargado de agroquímicos, y bueno, sé que estoy en un ambiente contaminado, ¿no? Pero a su vez hay un tema que tiene que ver con la erosión, que yo creo que en Salto Grande en algún momento se va a tener que tomar cartas en el asunto, porque es algo que nos viene ganando. La erosión en la costa nos viene ganando, y eso también es pérdida de suelo por las actividades agropecuarias, pero también por ese manejo, digamos, ¿no?, que tenemos del lago. Entonces, ahí nosotros también tenemos un deterioro de la calidad como habitantes, y ahí también están los que quedan más excluidos, ¿no? Porque todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras que se ven expuestos día a día durante todo el año a ese paquete convencional es brutal, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo, de alguna medida, las personas tienen muchos problemas de salud, ¿no? Y bueno, no hay nada que lo linkee ahora directamente, pero que uno puede de alguna manera darse cuenta que viene por ahí. Emily, hay poco tiempo y muchos temas. Sí. Allí en Villa Constitución, ¿cuáles son las fuentes de ocupación, las fuentes de trabajo de la población? Bien, nombré dos. La horticultura protegida, que en algún momento se hizo a contraestación de la producción del sur del país, pero que ahora prácticamente se extiende a lo largo del año. Solamente quedan a veces 2 meses fuera, digamos, como del circuito, pero eso ocupa parte de la mano de obra. Y después los emprendimientos de cítricos y de otros frutales un poco más exóticos, palta, caqui, nuez pecan, que se han estado introduciendo donde fue el espinillar. Eso como básica, y la producción ganadera, pero que tiene, digamos, un nivel mucho menos intensivo de ocupación de mano de obra, ¿no? Después lo que hay es como un gran conjunto de emprendedores, porque buscan la alternativa, ¿no? Y acá
podría plantearse que el turismo alternativo, no te estoy hablando del turismo convencional que todos conocemos cuando nos vamos a Aruba, ¿no? No, estamos hablando de un turismo convencional que tenga que ver también con ese cuidado y ese realzamiento de los valores que tenemos acá. El trabajo, Álvaro, en Salto, en particular en nuestra localidad, pero creo que a lo largo de todo el departamento, está muy mal pago. Los salarios son muy bajos. Es otra forma de recircular la pobreza y los niveles de exclusión. Entonces, acá yo creo que Constitución, después de haber tenido una vida relacionada a un ingenio azucarero, donde se tuvo, digamos, como un nivel de vida importante, donde las personas, digamos, se proyectaban diferente, tenemos ese deterioro que es para mí emocional mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque perdimos aquello que nos sostenía, pero lo que hay no me muestra ningún futuro. Claro. Sin embargo, el mundo me sigue pidiendo que yo cumpla determinados estándares y por lo tanto ahí se nos generan esos niveles de violencia que yo hablaba anteriormente, ¿no? Es como, bueno, insostenible a veces las situaciones. La malla social se va deteriorando. Se va deteriorando enormemente porque hay una cuestión que es esa salud comunitaria, ¿no? De que llegás a fin de mes, de que tenés los recursos para mandar a los gurises a la escuela, de que, bueno, podés hacer frente a tu salud bucal, a tu salud, digamos, de la recreación, del ocio. Bueno, cuando todas esas cosas las empezamos a perder, nos quedamos con lo mínimo y nos quedamos con algunos hábitos que son escapatorios, por decirlo de alguna manera. Capaz no es la palabra más adecuada, pero se entiende. Tenemos algún nivel de consumo de alcohol muy problemático. Y hay que empezar a transparentarlo, hay que empezar a decirlo, hay que empezar a trabajar esas cuestiones. Con mucho cuidado, porque hay que generar, digamos, como mucha confianza, pero nosotros desde, digamos, nuestro lugar y teniendo la posibilidad de hacerlo desde el Consejo Municipal, queremos hincarle el diente, digamos, a esas causas, ¿no? Porque una cosa es ayudar a los emprendedores para que puedan generar algunas alternativas en el turismo, ¿no? Pero también mirar lo que hay abajo, digamos, ¿no? Que también muchas veces cuesta verse, cuesta reconocerse, pero que es bien importante para que lo otro suceda. Emily, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Seguramente te convoquemos el domingo en una transmisión especial que estaremos realizando aquí en M24 para ver cómo transcurre la jornada y bueno, más adelante estaremos conversando de lo que surja de este domingo. Éxitos, gracias por estos minutos y nos reencontramos. Nos reencontramos, para mí es un placer estar conversando con ustedes y nos quedamos a la orden acá, todo el equipo, digamos, que está alrededor de mí, que es gente muy joven y gente muy aguerrida, para dar una mano, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Info 24. La actualidad sin rodeos.